Universidad de Chile. Se habla de la U aquí también. Por supuesto, Francisco, y aquí está Rocío Ayala, que es la que más sabe de la Universidad de Chile. Yo creo que en esta altura ya nadie sabe nada, pero bueno, aquí estamos. ¿Pero cómo? Es que es muy complejo lo que está pasando a esta hora en la Universidad de Chile. A las 20 del viernes yo les califiqué porque estuvimos hablando con gente que ha estado en las negociaciones y el concepto es una guerra fría, la que tenemos entre Gustavo Álvarez y Azul Azul. Todo esto siempre ha sido por Zoom. Andrés Torrena, el representante Gustavo Álvarez, está en Argentina, el técnico también se fue, apenas volvieron del partido con Deportes Iquique, él tomó una conexión, nunca pisó el Centro Deportivo Azul, se fue de inmediato para irse a sus tierras, así que todo ha sido vía Zoom, a veces se conectan, a veces no. Lo que pide la gente o el lado de Gustavo Álvarez es, la gente de Universidad de Chile quiere que pague el 1.2 completo de la cláusula, mientras que Gustavo Álvarez señala que es un monto que para una persona natural no es posible pagarlo. Entonces ahí se les abren siempre las posibilidades de hacerlo en cuotas, que es algo que desde Azul Azul ya se abrieron desde la semana pasada y por ahora están en eso, en un tira y afloja, pero está muy complicado Manuel Mayo, el gerente deportivo, porque Gustavo Álvarez en realidad no tiene prisa. Gustavo Álvarez puede pasar hasta fin de año, puede esperar hasta el 5 de enero, que es el inicio de la pretemporada, sentado en su casa. Sí, pero hasta el 5 de enero. Exacto. Porque el 5 de enero se tiene que presentar. El 5 de enero él es entrenador. trabajador del club y tiene que estar ahí si es que no se llegó a un acuerdo. Y ahí sí pero que pierde, o sea, legalmente. Y ahí vamos a otra pelea. Pero lo de Manuel Mayo tiene un plazo y es hasta el viernes. Porque la gente de Azul Azul dijo vamos a tener una reunión ya el viernes que no es de directorio porque no están invitados los de la oposición ni los de la casa de estudio, es solamente del lado, digamos, cercano a Sartor, cercano a los que están de oficiales. El grupo controlador. El grupo controlador, claro. Y ellos buscan que ya el viernes tracen líneas para el 2026 porque hay problemas con los refuerzos, porque hay problemas para entender dónde dirigir la pretemporada, entonces necesitan avanzar y para eso hay que tener ya una respuesta a Gustavo Álvarez, que hoy al menos sigue siendo el entrenador de Universidad de Chile sin llegar a una flexibilidad para poder encontrar la solución a estos pagos. Rocío, y en este contexto de la Guerra Fría, como habría dicho el gran Joaquín Sabina, ¿se mantiene todavía la propuesta de las 250.000 y de ahí no se mueven o no? Es que lo que nos comentaban era que en una de las conversaciones fue de manera informal que se le dijo no 250.000, sino yo les podría pagar hasta un cuarto de la cláusula. Y ahí uno sacó la calculadora y las matemáticas y trascendió ese monto. Pero cuando uno le pregunta a la gente, Gustavo Álvarez dice, pero es que nunca se habló de 250.000 ni 300.000. O sea, finalmente es un aproximado de una conversación que se da, digamos, de lo máximo que podríamos llegar a pagar es un porcentaje de la cláusula que sería un quinto o un cuarto. ¿Cómo se resuelve esto, Rodrigo Hernández? Yo creo que se resuelve con la muñeca de Hernández. Sí. Con la muñeca de Hernández. A ver, en Azul Azul, si quieren resolver el problema, llamen a Rodrigo Hernández. Tiene la muñeca suficiente y necesaria para resolverlo. Primero con un acto de buena fe. ¿Por qué? Porque para que Álvarez realmente pueda pagar esa cláusula tendría que estar firmando un supercontrato con el fútbol brasileño. Y hasta donde sabemos, eso en este minuto no ocurre. Una federación como la peruana podría absorber una parte de esa cláusula y también pagarla en una suerte de sociedad con el propio Álvarez, 50 y 50. Pero 1.200.000 es mucha plata. O sea, sería como que todo el tiempo que Álvarez estuvo en la U prácticamente trabajó gratis. Porque ¿cuánto percibió en estos 2 años libres para su bolsillo Álvarez? Más o menos esa cifra o tal vez un 20% más. Es como que todo su esfuerzo de estos 2 años tiene que devolverlo. No, yo creo que no corresponde. O sea, hay que llegar a una cifra intermedia. Y cuando digo intermedia, no necesariamente del orden de 600.000. O sea, yo creo que la oferta que está haciendo Álvarez es bastante razonable. Porque no le... Pero ponete en el caso al revés. Está bien, pero tú no puedes comparar no puedes comparar el patrimonio, no puedes comparar el patrimonio de un entrenador con el patrimonio de una institución. Yo creo que no son comparables. No, o sea, por lo mismo no me puedo poner en el caso del revés. No puedo. Pero con todo su derecho, Almirón, cuando Colo-Colo lo quiso echar, porque es el mismo caso, al revés. Correcto. Lo quiso echar, le tiene que pagar. ¿Cuánto se llevó? No se llevó la cláusula, o sea, no se llevó todos los meses de que le restaban por... En la segunda parte, pero en la primera sí se quería llevar toda la plata. Y Colo-Colo no aceptó. Por cierto. Pero es lo que te digo, porque una institución... Entonces no firmen los contratos. Está bien. O sea, que lo hagan de palabra y cuando uno se quiera ir, se va y chao. Claro, lo que pasa es que también muchas veces cuando se han pagado cláusulas, las cláusulas las han pagado y también ocurre con los jugadores, el equipo que te está contratando, pero en este caso Álvarez, hasta donde sabemos, no tiene nada concreto todavía. Yo creo que al final va a pagar una parte
y comprometerse a pagar una parte más grande, digamos, no el total, cuando lo contrate un equipo. Un equipo es una selección. Sí, lo que pasa, lo que ocurre acá es que aquí hay una historia larga. Esta historia parte en Huachipato, porque ya, gracias a la CMF, a las investigaciones que se han ido realizando, ya sabemos que los controladores de Huachipato en su momento, Victoriano Cerda y Marcelo Peche, estaban detrás del control de Universidad de Chile, ¿no es cierto? Eso ya está prácticamente acreditado. Entonces, el entrenador por algo se está yendo. El entrenador sabe algo. No fue casualidad esa filtración al Mercurio. No fue casualidad. La manera en que lo hicieron. A mí me he quedado siempre olfateando lo que pasó en el partido frente a Deportes La Serena. Porque Ignacio Tapia iba a ir a Deportes La Serena. Y el entrenador le dijeron que no lo pusiera. Esa es la información que manejamos. Y el entrenador lo puso igual. Porque si no se quedaba sin centrales. Él se iba a quedar sin centrales, él iba a ser perjudicado. Él empieza a entender a Álvarez en un momento cuando ya no le trae los jugadores para el segundo semestre, y aquí se quema a Manuel Mayo. Porque yo creo que su aliado en Universidad de Chile era Manuel Mayo. Su problema ya empezó a ser con los controladores. Y habrá que ver, porque puede estar en los libros, puede estar en los documentos. Danilo, ¿los controladores que figuran públicamente o los controladores con los que, Es que son socios. Con los cuales él ya Claro, había trabajado en Huachipato? Claro, con ellos porque son socios todos. Ah, ya. Están todos en el mismo tinglado. Con Huachipato tenía buena relación claro, con los controladores de Huachipato antes. Que son Álvarez. los mismos de la U. Entonces, el punto es saber, y eso será, y en la investigación que está llevando la CMF, la que lleve los tribunales, si esa plata, por ejemplo, la de su cláusula de rescisión de Huachipato, se pagó de manera efectiva. Sí. Fue una cifra menor en todo caso, ¿te acuerdas lo que se informó al menos públicamente? $800,000 para un Tampoco entrenador es- en tampoco el es fútbol tampoco. chileno. Hay que ver si esa plata salió o no salió. Porque si no salió y está registrada, Sí, yo perdón, recuerdo que- Rodrigo, yo lo hago como una pregunta No, está para bien, está bien, una pregunta abierta. si se les está pasando por la mente presentar una demanda. Lo hago como una pregunta. Sí, es una pregunta. Una pregunta. Porque si no salió esa plata y simplemente se registró y se hizo un malabar, Y se trianguló, dices tú. eso es lavado de activos. Bueno, ¿El entrenador querrá estar en ese escenario? Bueno, lo que yo recuerdo es que la cláusula era de ese orden, pero que el acuerdo finalmente fue por un monto bastante menor. Era 1.100.000, ¿o no? Pero- y termina en 800. Yo creo que termina en bastante menos, digamos. Habría que consolidar esa información. Tú lo traes a colación ahora, yo no tengo el dato en este minuto para revisarlo. Que toda esta historia hay que verla. Pero yo creo también no que- es una sola historia, es una historia larga. Sí, sí. Yo, mira, mi reflexión sobre esto no es tan profunda, pero tiene algunos elementos coincidentes respecto a lo que tú acabas de plantear. Porque yo creo que parte de la declaración o del desencanto, de la frustración de Álvarez y que lo motiva finalmente a tomar esta decisión, argumentando lo que sabemos que argumentó, en algún sentido o en algún porcentaje que yo creo que no es menor, obedece a que a él no se le refrendó la confianza y sobre todo la lealtad que él tuvo con la actual administración de la Universidad de Chile. Porque Gustavo Álvarez, Todo en los concuerdo, momentos claro. más álgidos, los momentos más complejos del caso Sartor y de los cuestionamientos que había sobre Michael Clark, fue el vocero de la Universidad de Chile. Fue él. Él puso la cara. Puso la cara. Los y peores puso- momentos. Claro. Y yo creo que él esperaba, en su fuero más íntimo, que eso tuviera una retribución deportiva del proyecto deportivo. Yo sé que Manuel Mayo, que ha hecho un muy buen trabajo, está también sentido con el profesor, porque ellos trabajaron codo a codo y no esperaba, digamos, esta reacción. Pero yo creo que la expectativa del propio Álvarez en términos deportivos era muy alta. Él sabía que estaba muy cerca de algo que para su carrera hubiera sido increíble e institucionalmente para la U también. Y él esperaba que la U hiciera todo lo posible por llevarlo al límite, digamos, en términos del desembolso y del esfuerzo financiero. Y como eso no ocurrió, bueno, finalmente terminó dando este paso, pero todo dentro de un contexto que es el que tú planteas. Y finalmente, en ese contexto, el cabreo de Charles Aránguiz también uno debía entenderlo como eso, ¿no? Como que finalmente ellos se sentían cerca Claro. de hacer historia a la sudamericana, de meter una final y que no tuvieron el respaldo, el apoyo del fútbol chileno, del... Exacto. ¿Qué sé yo?
Exacto. Bueno, ese fue uno de los momentos más álgidos en el Consejo de Presidentes, donde nadie apoyó a Michael Clark, pero en el artículo 22 se levanta la mano y se lo hace ver otra vez a Pablo Milad diciendo que es una vergüenza que se mantenga el mismo artículo sin apoyar a los equipos chilenos, y algunos directores le dicen, o bueno, presidentes o directivos, qué sé yo, a Michael Clark le dice, es que lo que usted pretende es suspender al menos 6 partidos, porque lo que pedía Michael Clark en ese entonces era suspender el partido antes, después de las semifinales y antes y después de las finales, y era demasiado en una recta final donde obviamente se jugaba todo. Ustedes hablan de plazos y acá yo les digo, para Manuel Mayo le dicen el viernes esto tiene que estar ok, para Gustavo Álvarez hasta el 4 de enero porque el 5 tiene que ir a trabajar, pero ¿y para Perú? ¿Están apurados o no en resolver lo de su entrenador? Aquí está el gerente deportivo de la selección o de la Federación Peruana, Jan Ferrari, quien se le consultó sobre esta búsqueda en un programa bastante peculiar. No seas fulero, le dicen al señor Jan Ferrari, ¿qué está pasando con la búsqueda? ¿Cuál es el perfil? Y esto dice. Pero sí, es una tarea que no es tan sencilla, ¿no? Porque si estamos apuntando a hacer un proyecto para llegar al Mundial 2030, no podemos apresurarnos ni tomar una decisión de buenas a primeras, ¿no? Hay toda una metodología de evaluación, y a partir de esa metodología, respetando los perfiles ya creados y los perfiles que manejo puntualmente dentro del área, es que estamos en esa ruta de evaluación y de entrevistas con candidatos. ¿Va a ser extranjero? Sí, extranjero, bueno, con cierto perfil, y a partir de ahí ya he tenido una primera etapa de entrevistas. Acá necesitamos un entrenador que además se compromete y se involucre de manera directa con el sistema del fútbol peruano, no solamente viendo un tema de selección absoluta, de selección mayor y de la primera división del fútbol peruano, sino que también se pueda trabajar con el tema de menores, desde categoría sub-20 para abajo, de manera directa. Que es algo que Gustavo Álvarez ha hecho. De hecho, él siempre reconoce su primera experiencia con juveniles, así que hasta enero le dicen a Jan Ferrari, él no tiene ningún apuro, él está trabajando tranquilo, y también en esta misma entrevista habla de los cupos al Mundial, que ellos ya tienen la información que van a ser 3,5, y que aparte de las clasificatorias va a estar la Liga de Naciones, que son 12, van por carriles diferentes. Dicen este programa No Sea Fulero, que les gustó el nombre, que se van a disputar en paralelo con las clasificatorias para que también Argentina, Uruguay y Paraguay tengan competencia. 3,5 para la Copa del Mundo. Lo mismo que ahora. Porque no va a haber, o sea, hay pero 3 con afuera. menos candidatos, claro. 3,5 de 7. Oiga, Rocío, usted que lo ha tratado, o de 10. usted que lo ha tratado tanto, o los tenores que están siempre tan atentos, profesor Álvarez, ¿alguna vez se ha pronunciado con respecto a cuál es su línea o su idea como un entrenador? Profesor Álvarez está como en la línea de Pellegrini, que a él no le gusta esta cuestión de las selecciones, que él prefiere el trabajo semana a semana con clubes, o profesor Álvarez, en una de esas, ¿se podría cruzar su destino con alguna selección? No, sí se podría. Su cuerpo ¿sí? técnico se ve muy entusiasmado por esto. O sea, más que Gustavo Álvarez como tal, a su cuerpo técnico le fascina la idea de dirigir una selección. Ellos les gustaría que fuera acá en nuestro país. Ojalá para ellos quedarse en Chile. ¿Se sienten candidatos a eso? En su momento, cuando Pablo Milad los alabó, se sintieron candidatos, pero es el cuerpo técnico. Gustavo Álvarez mantiene la distancia un poco más, a él le gustan ambas, le gusta trabajar en el día a día, pero es muy estudioso, y también le gustaría obviamente viajar y ver a los jugadores in situ. Creo que es algo que le gustaría experimentar, pero el día a día es lo que más él hasta ahora ha alabado, al menos en lo que lo conocemos. Es un cuerpo técnico férreo que está unido. ¿Cuánta gente compone ese cuerpo técnico? Nilo Carretero. Nilo Carretero, que es su ayudante técnico, Era el Marcelo ayudante Figueroa. de Nicolás Núñez. Nicolás Núñez. Sí, Marcelo Figueroa, que es su preparador físico, que de hecho lo ha acompañado, ellos estuvieron juntos en Perú, así que ese es los 3 mosqueteros. Después ya tenemos a otros integrantes, pero ellos son los que más cerca de Gustavo Álvarez están. Bueno, sobre los otros candidatos, porque el viernes ya esperamos tener la carpeta abierta, lo de Renato Paiva es algo que le gusta a la dirigencia, les gusta por el perfil extranjero, porque lo enfrentaron ante Botafogo y con uno menos consiguió dar la pelea, pero al gerente deportivo de Universidad de Chile, a Manuel Mayo, le gustaría a alguien más que tuviera experiencia con la liga chilena. Ya. Porque Paiva sienten que es más que una apuesta, sino que no saben cómo va a reaccionar y cuánto tiempo va a necesitar para adaptarse. Demasiado internacional. Exacto, necesitan a alguien que conozca bien. Anselmi. Y ahí está Anselmi y está Paqui. Todavía no renueva Francisco Paqui Meneghini, pero hoy ya son horas claves, ya no pueden esperar más Universidad de Chile, así que hoy debería quedar definida su renovación, pero son los 2 candidatos que, al menos desde el lado de la gerencia deportiva, sienten que tienen quizás esta ventaja
baja por conocer el medio nacional. Sí, Anselmi también era candidato en algún equipo del fútbol brasileño, entiendo. Sí, es que él estuvo muy cerca de llegar a Newell's, finalmente no ganó la directiva que lo estaba proponiendo. Ganó la directiva donde va Sensini. Exacto, y que Sensini, ya está director lista deportivo, la dupla. Pautazo en la lista. La captación. Y, Sergio Gómez con Fabio Orsi, finalmente esta dupla es la que va a ser entrenadora ya en la Lepra. sí, y el otro que estaba que pasó por el fútbol chileno, Jorge Bachi, la lista de Newell's, que era el médico de San Paoli en el Mundial 2014. Bueno, y Dariel Holland, hasta ahora nos han dicho que el teléfono del representante está prendido, pero que no han recibido un llamado texto. Refuerzos. ¿Qué No nos se puede puede adelantar? avanzar. No se puede avanzar. Pero como no está el señor Mayo, hay una gerencia deportiva. Pero ¿y el entrenador? ¿Necesitan que esté el entrenador? ¿Han hecho Sí, algunas...? pero igual No, sí, ha hecho, como les decíamos, hemos hablado de Lucas Romero, del Perrito Barrios, hemos hablado de distintos jugadores, pero no se puede concretar nada hasta que esté el entrenador y de hecho en Recoleta FC, allá en Paraguay, ya están perdiendo la paciencia. Dijeron que si mañana no tienen respuesta, ellos ya van a empezar a negociar derechamente con los equipos brasileños y uruguayos y que ya Universidad de Chile, al menos en el mercado, está muy lenta y es lo que dicen desde varias partes de nuestro, digamos, del mercado, así que la U se siente amarrada por la llegada del entrenador y eso hace que Manuel Mayo no pueda seguir con los refuerzos, esperando a ver si es que tienen el compromiso con Eduardo Vargas, que hoy suenan O'Higgins, pero sienten que esa es una movida de su representante para presionar a la U y tenerla ahora sí allá en el CDA. Hemos venido contando de Luciano Pons. ¿Se resuelve eso? Hoy parece que todo se resuelve hoy día. Nos dijeron desde Bucaramanga que hoy o mañana ya concreta los detalles, pero ellos ya les hicieron llegar la oferta de $300.000 que la U ya aceptó y que Pons no va a volver a nuestro país y que va a quedar listo. Sí, hoy día o mañana lo deberían hacer oficial. ¿Y por qué hay que estar atento también a la noche crema? Porque la situación en Concepción que yo les contaba de este torneo está peligrando. Porque Deportes Concepción en esta llegada primera quiere ir al torneo uruguayo. Claro. Entonces calzan los tiempos con el torneo de Concepción. Entonces ahí puede que haya un problema para la U de no poder disputar esta Copa de Verano que aún no se logra anunciar de manera oficial. Por lo tanto, buscando alternativas de pretemporada, la Noche Crema es una gran alternativa. Desde Universitario ya se contactaron como posibles rivales, así que puede ser que ese sea su amistoso internacional el 26 de enero. 26 de enero. 26 de enero. ¿Vas a Perú? No, estaba pensando en que por ahí también podrían seguir negociando con Álvarez in situ. Sí, es ¿Perú? una de las chances que tiene. ¿No? 26 de enero. Ahora, la expectativa de la U es resolver esto esta semana. Vamos a ver, ¿no? Porque al final va a depender de la plata. Y lo otro es que podría darse que en caso de que se dilate este acuerdo, si es que se produce en algún minuto, la U tenga 2 entrenadores. No. Es algo que temen de dejar amarrado a un entrenador y tener todavía que pagar el sueldo a Gustavo Álvarez. Eso no va a pasar. No debiera. No va a pasar porque hay contratos firmados. Bueno. Álvarez lo dijo en todas las conferencias de prensa. Yo no estoy presentando la renuncia, yo digo que yo no debería Por eso, seguir. O sea, pero si él se pone chúcaro y hay un tira y afloja y la U se convence de la plata y se le viene encima el plazo. pero y hay una Rodrigo, oportunidad de hay mercado un con dato otro que entrenador. no nos olvidemos. Cuando se va Gustavo Álvarez, después del partido con Coquimbo, caminando, llega al túnel, estábamos en el Estadio Leo, y el saludo a los 4 costados. Ese saludo a los 4 costados le da algo a Álvarez. Ese saludo le dice a Álvarez que la gente, el hincha, está con él. En general está con él. Hoy día la balanza no está con el directorio. Además, el directorio de Universidad de Chile, veremos qué va a pasar. La situación de Clark nos parece insostenible, más allá de lo que él quiera decir. ¿Qué va a pasar con Cecilia Pérez, que ha sido su principal sostén? ¿Va al gobierno? Hay voces que dicen que no. Pero hay mucho, el escenario es muy amplio. Sí. Usted lo cierra, Rocío. Bueno, a las 20 vamos a estar con toda la despedida de Walter Montillo. Vamos a estar en la cancha, no en el estadio, sino ahí, a ras de césped. Como en el con Álvaro Mundial, Quintero. sí. Como en el Mundial, exactamente. Muy bien. Así que ahí vamos a estar con todos los invitados de Walter Montillo, con toda esta fiesta. Así que desde las 19 comienza la fiesta, pero nosotros desde las 20 enganchamos con todas las notas. Y sí, lo que necesita.